el gran teólogo, después de haber sido el vago número 1, San Agustín, porque es bueno recordar de dónde nos saca el Señor, ¿no es cierto? Pues si no, parece que todos tenemos una aureolita arriba de la cabeza y estamos navegando allí arriba. San Agustín fue un vago de 7 suelas, las cosas que hizo y las cosas que recuerdan su mamá, sobre todo, que escribió una crónica sobre él, pero él mismo después escribió. Fíjense ustedes que Agustín sostuvo la doctrina de la Iglesia cristiana. La Iglesia católica sigue apoyada sobre muchos de sus dichos. Ojo, no que fue perfecto, ni mucho menos, pero 1000 años aproximadamente, 1000 años, miren lo que les digo, la Iglesia se apoyó en la doctrina agustiniana. Bueno, después vino la Reforma, que movilizó todo, y los escritos de San Agustín quedaron un poquito de lado, pero él dijo una cosa importante, dijo: no es gran cosa creer que Cristo murió. Todos lo creen, todos lo creen. Dando a entender de esta manera que la muerte de Cristo es un hecho histórico. Pero añade, la fe de los cristianos se apoya en la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande. Y es cierto, ustedes me van a decir, bueno, si hubo resurrección es porque hubo muerte. Bueno, sí, el proceso es así. Primero la muerte, después la resurrección. Pero está bien lo que él dice, porque sinceramente, si la gente reconoce que hubo un ser histórico que se llamó Jesús y que logró lo que logró, les diré, hoy muchos no creen en la resurrección de Cristo. Entonces él dice, nosotros sí, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Está basada, se apoya en la resurrección de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, esto lo menciono como algo que debemos tener en cuenta, creo. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa de Él soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Pablo no escribía fácil y tampoco desde la cárcel, convengamos, porque este pasaje dice muchas cosas. 2 Timoteo 1, 8 al 10, si lo quieren leer en su casa. Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Yo quiero que pensemos un poquito hoy en el tema que está en el boletín. Por cierto, no está todo allí, pero parece muy largo, no va a ser tan largo. Pero quiero que pensemos un momento en ese momento de los discípulos. Ellos estaban compartiendo con Jesús. Las preposiciones en estos pasajes son importantes. Con Jesús. Pero todavía no había venido el Espíritu Santo para estar en los discípulos. Hay una situación un poquito distinta a la nuestra. Y como el Señor les empieza a hablar de las cosas que van a pasar esa misma noche, estamos hablando, del jueves a la noche, si ustedes quieren ubicarse, jueves a la noche.
como les dice cosas bastante fuertes, que ahora vamos a recordar, y cuando Judas ya había salido, Judas Iscariote, a traicionar al Señor, él se quedó con los 11 y le anunció algunas cosas que iban a pasar. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan 13, 36, y nos vamos a apoyar en el pasaje bíblico. Vamos a leer una parte, por lo menos, de este pasaje. Juan 13, 36, y vamos a leer por lo menos hasta el 14, 6. Les vuelvo a repetir, los discípulos están con Jesús, pero el Espíritu Santo no había venido todavía. Entonces Pedro le dice, ¿y a dónde vas, Señor? Tanto que te vas, bueno, ¿a dónde? A donde yo voy, dice, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces el Señor se da cuenta que sus palabras estaban deprimiendo a los discípulos y que tal vez no los estaba ayudando a enfocar bien lo que venía, que era muy duro. Y entonces les dice en el capítulo 14 lo siguiente: no se angustien. Esto es lo que me dice y nos dice el Señor también hoy. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? En una palabra, ¿qué le dijiste a Pedro? Nada. Le dijiste que iba a haber problemas, dificultades graves, problemas ahora mismo, que no te podía acompañar. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y entonces viene la respuesta de Jesús, directa, y que nos ha quedado a nosotros como una de los pilares de la doctrina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, o nadie viene, dice otra versión, sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Vamos un poquito más adelante. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y la versión internacional dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme, y este es el clamor del Señor, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Vamos a seguir un poquito más adelante después. Este pasaje nos habla, sin duda, el centro del pasaje es Jesús, camino, verdad y vida. Estaban deprimidos. Estaban con Jesús y se iban a quedar sin Jesús. Señor, ¿nos vas a dejar solos? Y encima no sabemos ni siquiera dónde vas. ¿Cómo vamos a hacer para seguirte? La pregunta de Tomás muestra el desconcierto de los discípulos. Por supuesto, la de Pedro también. ¿Cómo vamos a hacer para seguirte? ¿Qué va a ser de esto? No lo dijeron de esta manera, pero ¿qué va a ser del cristianismo? Dentro de 2000 años nadie se va a acordar de nada. Fíjate vos.
Nosotros que pensábamos que estábamos fundando una nueva religión. Esta pregunta no es tan disparatada, Si nosotros lo analizamos, lo vemos hoy, 2000 años después, la miramos así y decimos, bueno, pobre Tomás, como les digo yo, estaban con Jesús, Jesús se les iba, no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir Tomás? No es tan disparatada esta pregunta, porque es la pregunta y es el desconcierto de muchos cristianos hoy también. ¿Para qué les cuento de muchos que no son cristianos? Tomás está diciendo, Señor, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para continuar de tu mano? ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos para que se abran las puertas? Para que esto que hemos iniciado no se acabe, no se termine. Lo que está diciendo Tomás es fuerte. Está diciendo, mostranos por dónde vamos. Mostranos. Y muchos cristianos se enfocan como Tomás, lo que tienen que hacer para llegar a Dios. ¿Qué haremos, Señor? Y a veces nos confundimos, ¿no es cierto? Encima escuchamos, si vos ponés ofrenda, podés recibir de Dios. Si no pones ofrenda, no sé. ¿Será orando 4 horas diarias, Señor? ¿Cómo lo haremos? Haremos el sacrificio que sea necesario y nos entramos a confundir, nos mareamos. Decimos, ¿qué pasó? Perdimos el camino. Entonces Él les dice, Tomás, yo soy el camino, yo soy el camino. No te voy a mostrar un camino, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo me uniré a vos para que encuentres a Dios todos los días. De otra manera te vas a desviar en nombre de la religión. Te vas a desviar en nombre de lo que dice fulano o el otro que tenés que hacer para llegar a Dios. No es así. Te vas a encontrar cumpliendo ritos sin mi presencia. Fíjense ustedes que nosotros cantábamos recién esto. Nosotros necesitamos ser una habitación. Nosotros necesitamos que Dios esté en nosotros. Tan cierto es que necesitamos del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora vamos a ir un poquito más a eso. Pero fíjense ustedes, para los judíos, el camino, con mayúscula, era el cumplimiento fiel de la ley de Moisés, con el agregado de más de 600 disposiciones. Es decir, si había que limpiar el jueves la casa, había que limpiarla con detalle. Tenía que estar el jefe del hogar. Él comandaba la búsqueda ¿de qué? De panes con levadura. Entonces había que ir sacando las miguitas. Era todo un rito tremendo, ¿no es cierto?, que llevaba a limpiar la casa, un símbolo de limpiar el pecado de nuestros corazones. Y entonces el jueves se preparaba el corazón, el viernes se celebraba el Pesaj, que era la muerte de los primogénitos, la salida de Egipto, que se está celebrando en este momento. Pascua es eso, cuando alguien dice felices Pascuas, está diciendo, bueno, feliz celebración judía, y está bien, no está mal. Pero nosotros celebramos algo mucho más grande, justo en Pascua, la resurrección de Cristo. Y Jesús le dice, hay un camino, pero ese camino soy yo. Varios fundadores de religiones, Confucio, por ejemplo, Mahoma, han dicho, vengan y les mostraré el camino. Ellos sabían, y qué sé yo, era religión, es religión. Hoy muchos, como decíamos, pueden predicar que haciendo determinadas cosas vas a encontrar el favor de Dios. Sí, obedeciendo y amando al Señor, sin duda, vas a estar en la voluntad de Dios, voy a estar en la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar. Esto lo creemos, es así. Pero entre la gente común, ¿qué pasa? A ver, estábamos hablando de los religiosos y de los judíos, pero ¿qué pasa entre la gente de la calle? ¿Qué ocurre? Bueno, amén de que anoche fue una bolichada impresionante, el viernes no les cuento, a las 8 de la mañana todavía estaban sonando los boliches, yo tengo uno a 2 cuadras y media de mi casa, 2 cuadras y media de mi casa, de mi ventana, y a las 8 de la mañana todavía escucho los bombos, pum, 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 pum. Así que bolicheada hubo a lo grande. Y es fin de semana. ¿Qué pasa entre la gente común?
Quizás una gran mayoría tiene la idea de que no hay camino, no hay nada, no quiero llegar a ninguna parte, no quiero seguir a Jesús, no hay camino, listo, no me interesa. Bueno, o que todos los caminos conducen a Dios, porque están los otros que son más buenos que Dios mismo, porque dicen, no, todos los caminos conducen a Dios, vamos al bien, a lo que estamos buscando, todos los caminos van a Dios. Y más aún, que todo lo que a vos te satisface es un buen camino. Esto es peor. Yo pensaba en el, bueno, no sé, en inglés, pero just do it, el hazlo ahora, date el gusto. Este es un camino. Este es un camino. Haz lo que quieras con tu vida. Es un camino. Y la nueva era, 30 años atrás, que no es tan inofensiva y que no está tan perdida, porque nos dejó cosas muy metidas dentro de la sociedad, dice que el camino está en ti mismo y que vos vas a descubrir ese camino dentro tuyo. ¿Qué dice Jesús? Fíjense lo que Él está diciendo es, yo soy el camino. Él, yo, una persona. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser posible esto? Esto se entrelaza finamente en este pasaje con la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Este es el pasaje, o es uno de los pasajes, que sin mencionar la palabra Trinidad, menciona a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una unidad que podríamos llamar no sólida, indestructible, diría yo, por una parte, y comunitaria por otra, que nos muestra que no hay cosa que Jesús haga que no lo sepa el Espíritu Santo y no lo sepa el Padre, pero no hay cosa que Dios haga que no lo sepa el Hijo y el Espíritu. Y no hay cosa que el Espíritu haga que no lo sepa Jesús o el Padre. Un pasaje realmente que habla de la Trinidad y que fundamenta nuestra fe. Pero el Señor dice que Él se une a los creyentes, nos une a su vez con el Padre, en la primera parte, ¿no? Cuando le dice yo y el Padre uno somos. ¿Qué me estás preguntando, Felipe? Que te muestre al Padre. Ahora vamos a ir un poquito más a eso. Pero yo pensé en dos pasajes. Miren, Efesios 3:12 creo que está mencionado ahí. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y el autor de Hebreos dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Lo celebramos recién. Esa entrega de Jesús, ese cuerpo de Jesús y esa sangre de Jesús vertida, nos abrió el camino. Se cayó la cortina que había en el templo, los judíos sabían muy bien de qué estaba hablando Jesús, se rasgó el velo del templo de lado a lado y ahora todos podemos ver el lugar santísimo. Antes solamente el sumo sacerdote, una vez por año, tenía que entrar con una soguita porque si moría, porque era pecador delante de Dios, si caía muerto delante del lugar santísimo, lo tenían que tirar de la soga porque nadie podía entrar a buscarlo. Antes era así, pero ahora no. Y Jesús nos abrió el camino. Entonces Él dice, yo soy el camino. Ahora fíjense que no se limita a darnos consejos, no da indicaciones. Él nos toma de la mano y nos lleva de la mano, nos conduce. Por eso Él dice, yo soy el camino. Si algo quiero que se lleven en esta mañana es qué significa la guía del Espíritu de Dios en nosotros. Porque muchas veces escuchamos y pensamos que la guía del Espíritu Santo solamente se manifiesta en algunos momentos. No. Él nos está guiando mañana, tarde y noche. Ahora vamos a verlo más en detalles. En definitiva, Jesús les está diciendo, hay un solo camino y no es el de la religión. Es el camino vivo, es Cristo en nosotros. Felipe le dice entonces, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Aquí Felipe muestra el deseo natural de ver manifestaciones extraordinarias y la duda que Jesús y el Padre realmente fueran uno.
Es normal en el ser humano. Todos queremos ver milagros. Yo también. Yo quiero verlos. Yo espero milagros. Y creo que todos esperamos milagros. Moisés se lo dijo a Dios en un momento determinado, ¿no? Le dijo, déjame verte en todo tu esplendor. Déjame ver tu gloria. Y la respuesta de Dios fue categórica. Nadie puede verme y seguir con vida. Éxodo 33, 18 al 20. A Jesús le dice con tristeza, pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy aquí. Fíjense ustedes que Él los estaba preparando para que comprendieran, porque después, cuando viniese el Espíritu Santo, iban a decir, esto es lo que nosotros queríamos. Ahora tenemos a Jesús dentro nuestro, con la llegada del Espíritu. Pero volvamos un momento sobre lo que dije en este capítulo y vamos a mirar un par de versículos. Hay una sincronización entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque habiendo hablado de la realidad suya con el Padre, ahora va a mencionar la venida y la tarea del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No es casualidad que empiece por acá, no es casualidad. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. No uno menor que yo, no una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, con todo respeto. La Biblia no dice eso. No solamente un poder, otro consolador, otro igual que yo, le está diciendo. No es menor, no es mayor, es otro como yo. Pero yo estuve limitado por este cuerpo, yo estuve con ustedes, Él estará en ustedes. Ahí está la diferencia. Y no es poca diferencia. Tenemos a Jesús en nosotros, nosotros enseguida respondemos, sí. Quiera Dios que sea así. Que todos los que estamos aquí tengamos a Jesús en nuestro corazón. Pero tenemos que ser conscientes de esto. No es poca cosa. Es el otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien viene a nosotros. Ahora, viene con la fe. Viene cuando optamos por Cristo. Viene cuando nos decidimos por Él, ¿verdad? Vive con ustedes y estará en ustedes. Dice el versículo 17. Entonces, vamos a leerlo todo. El pasaje dice el 16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Nosotros por ahí tenemos la tendencia de que por momentos vemos la presencia de Dios en nosotros y por momentos no la vemos. Por momentos nos parece que Dios está y por momentos no. Somos humanos. Perdemos la noción de que tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. La perdemos. Pero ¿qué está diciendo? Siempre, los va a acompañar siempre, 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 Susana, en todo tiempo. En este momento también. Porque Él conoce nuestras limitaciones, Él nos conoce, conoce nuestros corazones, Él siempre va a estar con nosotros. Y entonces dice, el Espíritu de verdad, esto no es pequeño tampoco, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Más adelante hay otro pasaje muy, muy consolador también donde dice en el versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. ¿Se dan cuenta? Con ustedes estoy, dice Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Desde dónde lo va a recordar? Desde la palabra y desde la presencia. En mi corazón, en tu corazón. Desde la palabra y desde su presencia. Lo va a recordar. El término parácletos aparece 4 veces nada más en la Biblia. Parácletos, del griego, significa justamente esto, ayudador, consolador. Algunos dicen que también significa abogado, pero como no se trata de un juicio, no lo quieren usar, entonces usan consolador, ayudador.
Y aparece solamente 4 veces, 2 veces en este pasaje, después aparece en el capítulo 15 de Juan y en el 16. Y aparece solo en Juan, no aparece en ningún otro lugar. A ver, no me entiendan mal, el Espíritu Santo aparece mencionado en muchas de las cartas de Pablo y demás. El término consolador solamente aparece 4 veces. ¿Y qué significa? Significa que Él no es una fuerza, no es un poder, es una persona. ¿Qué significa? ¿Cuál es la obra del Espíritu? Es la obra que nos sostiene, es el poder de Dios, es la guía y la dirección de la tercera persona de la Trinidad que nos sostiene en los momentos de flaqueza. Es nuestro consejero en las dificultades de la vida, nuestro consolador en el dolor, quien da testimonio acerca de Cristo. Esto lo dice claramente la palabra, ¿no es cierto? Da testimonio. Quien convencerá al mundo, dice otro pasaje, de su error. Esta es obra del Espíritu, no es obra de los predicadores. Obviamente, el Espíritu se vale de predicadores, el Espíritu se vale de líderes, de evangelistas. Pero Él es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Todo para estudiar, semanas, ¿no? El Espíritu Santo sería quien nos enseñaría todas las cosas. Quiere decir que cuando decimos, no entiendo nada de la Biblia, yo me tengo que preguntar, ¿tenés el Espíritu en vos? ¿Has creído en Cristo como tu suficiente Salvador, como el Señor que te acompaña, como el que te abrió el camino al Padre? ¿Has creído? Entonces tenés el Espíritu Santo. El Espíritu te va a enseñar. Porque Él dice, la palabra, que nos enseñará todas las cosas. Y lo creemos. Él es el que nos abre los ojos a los más incrédulos. Quien nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Jesús es verbo, es palabra, no se olviden de eso. Juan lo dice claramente, ¿no es cierto? En el principio era el verbo, en el principio la palabra, en el principio los dichos de Dios, creando, en el principio Cristo. Él es nuestro ayudador en todo, como decía la versión antigua, decía ayudador. La otra versión dice consolador. Hay una cosa que tenemos que entender bien, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no para satisfacer nuestros caprichos. Miren, cuando Jesús dijo otro consolador, yo pediré al Padre y Él enviará otro consolador, lo que está diciendo es un paralelo mío. Les dije, ni menor, ni mayor, ni una fuerza, ni poder solamente, mucho más una persona. Y entonces lo que Jesús está diciendo es, Él hará mi tarea, porque les recordará lo mismo. Él es Jesús con ustedes y en ustedes. La diferencia de lo que pasaba con Jesús antes de su muerte. No podía estar en 2 lugares a la vez, aunque Él se trasladó y Él utilizó algunos de aquellos recursos maravillosos de Dios para moverse de un lugar al otro también en algún momento. Pero fíjense que el Espíritu Santo es para nosotros hoy, para la iglesia de Cristo, para lo que fue para los discípulos en su paso por esta tierra. Igual. Y es exactamente igual. Porque la Biblia nos autoriza a decir esto cuando dice que será otro consolador, igual, paralelo. Es Cristo en nosotros. Otro igual que yo. Y entonces no está para satisfacer nuestros caprichos. Yo les pregunto, de lo que leemos en la palabra, ¿cuántos caprichos de los discípulos satisfizo Jesús? Yo no encuentro ninguno. A los discípulos se les ocurrían cada cosa y a nosotros se nos ocurren cada cosa. A los discípulos se les ocurrió, por ejemplo, a 2 de ellos con su mamá, por las dudas venía la madre, se les ocurrió a Juan y a Jacobo que se tenían que sentar con Cristo en un lugar de privilegio. Por ejemplo, ¿de dónde viene eso? Y Jesús dijo, no, esto no es así, no entienden.
¿Cuántas veces el Señor tuvo que corregir el anhelo, el deseo de los discípulos? Bueno, hoy tenemos al Espíritu Santo que nos corrige, que nos modera, que nos lleva no a un lugar central, equilibrado, a ver, que nunca aplaudimos, nunca esto, nunca aquello. No, nos está llevando a lo que Él desea, a lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que obedecer. El problema es cuando nos cerramos a todo. Decimos, no, esto no, aquello no, lo otro tampoco, aquello, no. Bueno, nosotros tenemos que estar abiertos, pero abiertos al obrar del Espíritu Santo, porque Él sabe, nosotros no. Nosotros le vamos a dar algunas ideas locas. Miren, a nosotros se nos han ocurrido tantas cosas. Yo en los años que recuerdo hicimos muchas cosas, propusimos muchas cosas como iglesia. No todas estaban en el orden del Espíritu, pero muchas sí. Y el Señor nos fue guiando, nos fue llevando, y eso es lo que Él quiere con nosotros hoy. Ahora, ojo, la palabra dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Miren qué poder que tenemos. Claro, cuando decimos tantas macanas y cuando hacemos tantas macanas, ¿qué hacemos? Contristar al Espíritu Santo de Dios. Esto dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ustedes fueron sellados para el día de la redención. No contristen al Espíritu. Quiere decir que podemos contristarlo. Mora en nosotros. Pero claro, no siempre estamos en la verdad. Nos movemos, hacemos lío, decimos cosas que no corresponden. Por otro lado, si nosotros tomamos el papel protagónico, si nosotros hacemos que todas las miradas y todas las búsquedas sean para nosotros, esto suele ocurrir a veces con algunos ministerios, si tomamos todas las decisiones sin consultarle, Él nos hablará y tratará de corregir nuestro accionar. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo creo que Él corrige. Nunca olvido la caída de un gran evangelista, teleevangelista, televisivo. Nos enteramos después que mucho tiempo antes, otro pastor en un lugar muy lejano le habló y le dijo, cuidado con lo que estás haciendo con tu vida, porque vas por mal camino, corregí esto. El Espíritu nos va a hablar, primero nos habla directamente. Cuando nosotros, sí, ya esto lo sé, pero yo también sé. Y entonces me la juego solo, cuidado, porque el Espíritu Santo va a dar un paso atrás. Y entonces capaz que viene alguien, no sé quién, no necesariamente un pastor, capaz que un hermano, capaz que el hermano que recién llegó a la iglesia la semana pasada y dice, me parece que esto no está bien. Y por ahí habló en el nombre del Espíritu, cuidado, como pasó en una oportunidad en Villa Manzano, cuando nosotros íbamos a la obra misionera en aquel tiempo del Manzano, y un hermano nos habló siempre recuerdo eso, con tanta autoridad. No sé si tenía el primario completo, no importa. Pero nos habló con tanta autoridad y con tanta capacidad, y nosotros dijimos, amén, nos ha hablado el Señor. Pero claro, tenemos en ese momento, nos corrigió, les aviso, porque metimos la pata hasta la manija. Y nos corrigió, nos dijo, chicos, no va por acá la cosa. Éramos jóvenes, sí, es cierto, no importa. Hoy puedo tener esta edad y alguien puede venir y decir, Rubén, a mí me parece que esto no es así. Y yo lo acepto que haya distintas visiones. Pero el Espíritu Santo primero va a tratar de corregirme en vivo y en directo, porque yo tengo relación con Él. Yo le doy lugar en mi vida. Yo quiero obedecer al Señor. Entonces me quiere corregir. Cuando no, muchas veces viene alguien y dice, mira, esto no está bien. Pero Jesús no habló solamente sobre la Trinidad en este pasaje, y ya vamos terminando. Habló también y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y sobre la verdad tal vez tendríamos muchísimo que decir porque hay pensamientos, ideas, los filósofos justamente han hablado de esto y han escrito muchísimo, desde distintas visiones. Pero hoy Jesús yo creo que nos anima a que nosotros podamos tomarnos de su palabra, porque Él es fiel y verdadero como dice Apocalipsis.
y Él no fallará a su palabra. Él dijo que va a volver a buscar a la iglesia. Miren, no se hagan los rulos de cómo va a ser. Alguna vez un hermano me dijo, bueno, ahora con que está el tema de la televisión global y que se ve en todo el mundo, ahora entiendo lo que dijo Jesús de que todo ojo le verá. ¿Qué sé yo si va a ser así? ¿O va a ser una teofanía, una aparición de Jesús tan espectacular que se verá en todo el mundo? No sé cómo lo va a hacer el Señor. Capaz que lo hace a través de un televisor o a través, no importa. Él lo va a hacer. Él va a venir a buscar a su pueblo. Él es verdadero, Él no va a fallar. Cuando dijo algo, es Dios. Y quiero detenerme un momento, sí, sobre la palabra vida. Él dijo, yo soy vida. Y aquí tenemos que pensar que Él verdaderamente tiene vida en sí mismo, como dice su palabra. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida proviene de Dios, también el Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. Fíjense que no dice eso de nosotros. No dice eso de nosotros. Él tiene vida en sí mismo. Dios es el autor de la vida física y yo aquí quiero pensar por un momento, hay un biólogo español, Antonio Cruz, que él es un profesional, enseña en la universidad y él es un creyente que escribe muy bien. Y él dice esto, siendo la vida tan compleja, siendo esta autoorganización que tiene mi cuerpo y la capacidad de reproducir vida, no de producir vida, sino de reproducirnos, que posee la materia, dice él. Y es evidente que todavía no alcanzamos a entenderlo todo, porque si así fuera, habríamos vencido la muerte, y no lo hemos vencido. La palabra dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, vamos a recordar. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz de los hombres, dice otra versión. Si creemos que Jesús es el autor de la vida, todo acto que atente contra la vida, todo acto es algo que atenta directamente contra el Hijo y contra el Padre. Si ustedes estarán pensando en el aborto, yo también, en la pena de muerte, mal, en la guerra, en el hambre, todo tipo de violencia, todo lo que atenta contra la vida, atenta contra Dios. Esto está claro, porque Él es dador de vida, Él es hacedor de la vida y tiene vida en sí mismo. Y aparte, Él lo dijo, yo soy la vida. Vamos terminando. Yo me pregunté muchas cosas al estudiar este tema. Me bendijo a mí en principio. No sé si los bendijo a ustedes. Espero que sí, porque para ustedes lo preparé. Pero me bendijo mucho a mí. ¿Saben por qué? Porque, en principio, porque recordar las palabras de Jesús nos hace bien. Nos hace bien. Y Él dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Esto lo dijo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Porque quisiera que reflexionemos un poquito. El que me ama, obedecerá mi palabra. Fíjense que es lo mismo que el Señor dijo cuando le iba a pedir al Padre que enviara el Espíritu Santo. El que me ama y obedece mi palabra. Y vendremos con mi Padre y haremos nuestra vivienda en Él. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero ¿lo tenemos en cuenta todos los días? Por otro lado, nos hemos preguntado si amamos a Jesús. Yo tantas veces se lo digo al Señor, lo debo tener cansado.
Te amo, Señor. Pero es amor de hombre. Es amor de ser humano. Nos hemos preguntado si amamos profundamente a Jesús. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Él es más importante que buscar lo que Él nos puede dar. Por supuesto que venimos a buscarlo a Él por quien es, pero a veces estamos tan necesitados que lo buscamos por lo que Él nos puede dar. Y obedecer su palabra es una consecuencia de amarle. El amor viene primero, pero dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos. Si me aman y guardan mis mandamientos. Meditemos un momento. Es domingo de resurrección. Él merece toda la gloria, toda la honra. Él dio su vida por nosotros, por mí, por vos. Y venciendo la muerte resucitó un día como hoy. Lo hizo por todos, pero lo hizo por mí. Lo hizo por toda la humanidad, pero lo hizo por mí. Porque me amó. Porque me amó como nadie puede hacerlo. Y Él pide lo mismo. El que me ama, obedecerá mi palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no le decís al Señor, Señor, te amo? Señor, estoy tan preocupado por lo que me pasa que solo te pido y no te digo cuánto significas para mí, quién eres para mí, camino, verdad y vida. Ahora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Estamos todos en el mismo nivel, en el mismo lugar. Nos presentamos en la seguridad de que te debemos nuestro amor, porque nos amaste primero. Tu palabra dice esto justamente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no hubieses encendido en nosotros este amor, no hubiéramos podido amarte a nuestra vez. Pero, Señor, tenemos problemas para obedecer tu palabra. Nos conocemos y necesitamos que tu Espíritu Santo nos marque el camino, nos abra los ojos y nos muestre por dónde tenemos que andar. Para las cosas más sencillas y para las cosas más complejas, necesitamos tu presencia en nosotros. Si hoy hay cristianos alrededor del mundo, 2000 años después, es solo por la presencia de tu Espíritu Santo en tu pueblo, nada más. Porque quien dejaste es el otro consolador, tan efectivo como las palabras de Jesús, como el poder de Jesús, como el poder de Jesús venciendo la muerte, tan efectivo como Dios mismo. Y gracias, Señor, porque tenemos un solo Dios en tres personas, poderoso, alto, sublime, hacedor de maravillas, de quien esperamos todo, pero primero, te buscamos por amor. Te buscamos por amor, Señor. Te amamos. Llena esta iglesia con tu Espíritu, Señor. Sí que lo necesitamos. Que si necesitamos poder para testificar, por supuesto. Necesitamos tu Espíritu en nosotros. Señor, llénanos y llévanos de la mano. Hoy y siempre, como lo has prometido. Señor, no nos vas a abandonar, no nos vas a dejar en los momentos de dificultad, cuando nos entramos a preguntar tantas cosas. Que sea tu Espíritu el que responda una por una estas cosas, porque lo necesitamos así, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Domingo de resurrección, alegría en el corazón, porque Cristo ha destruido la muerte con su poder efectivo y final. Parecía que el diablo las tenía todas, pero no. Gracias, Señor. Confiamos en vos, nos entregamos a vos, te amamos, te necesitamos y te pedimos poder obedecer tu palabra, Señor. Nos conocemos. Por eso nos presentamos ante tu presencia, esperando la guía y la dirección de tu Espíritu Santo.
Gracias en el nombre de Jesús te damos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Mientras traemos nuestra ofrenda, vamos a entonar esta canción. El Señor es grande. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. Creemos en un Dios poderoso. Oh, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. Alabado sea, Señor. Salúdese con alegría. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel.